Los federales estadounidenses lo quieren arrestado. México dice que no. Y mientras tanto, un gobernador que supuestamente sirve a la ley sigue en su cargo como si nada hubiera pasado. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en Sinaloa en estos momentos, y lo que vamos a revelar hoy te va a cambiar completamente la perspectiva sobre cómo funciona realmente el poder en este país. Hace apenas unos días, Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, de estar involucrado en tráfico de drogas. No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de acusaciones directas de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos. Pero aquí está lo que te quieren que ignores. Rocha Moya sigue en su cargo, sigue gobernando, sigue teniendo acceso a recursos estatales, a información de seguridad, a poder político absoluto en uno de los estados más violentos de México. Y la pregunta que nadie está haciéndose es esta. ¿Cómo es posible que alguien acusado de narcotráfico en Estados Unidos siga siendo gobernador de una entidad donde supuestamente debería haber una crisis de legitimidad política? La respuesta a esa pregunta está en lo que vamos a detallar en los próximos minutos. Porque lo que realmente está pasando en Sinaloa no es una simple acusación, es un choque de fuerzas políticas, un juego de intereses internacionales y una demostración clara de cómo funcionan las verdaderas estructuras del poder cuando el derecho internacional se cruza con la política local. Quédate porque la historia completa, la que los medios tradicionales no están contando, está a punto de salir a la luz. Rubén Rocha Moya no es un político más. Lleva décadas en la política mexicana. Fue senador por Sinaloa, fue diputado federal, fue secretario de Educación en su estado. Es decir, ha estado en el corazón del poder político sinaloense durante años. Cuando ganó la gubernatura en 2021, era visto como un continuador del proyecto de Claudia Sheinbaum, la presidenta actual. Era un hombre de confianza en el sistema, un hombre que parecía estar donde tenía que estar. Pero lo que los mexicanos no sabían y lo que los estadounidenses sí sabían es que mientras Rocha Moya estaba en los pasillos del poder, estaba haciendo algo que lo cambió todo. La acusación de Estados Unidos lo vincula directamente con Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, el capo de los cárteles de Sinaloa. Ahora bien, el Mayo Zambada no es una figura menor en la historia del narcotráfico. Estamos hablando de uno de los hombres más buscados del mundo durante décadas. Un capo que operó en la sombra mientras otros narcotraficantes caían, alguien que supuestamente tenía conexiones políticas que lo mantenían vivo. Y la acusación estadounidense dice que Rubén Rocha Moya era una de esas conexiones. Según los documentos desclasificados que han trascendido, la Fiscalía Americana argumenta que Rocha Moya actuó como intermediario, como protector político, para permitir que las operaciones de narcotráfico continuaran en Sinaloa sin interferencia estatal. No se trata simplemente de recibir dinero, se trata de usar el poder del gobierno para facilitar el tráfico de drogas. Se trata de corromper las instituciones mismas que deberían estar luchando contra el crimen. Y lo más importante, se trata de que eso haya sucedido mientras él era gobernador de Sinaloa. Pero aquí es donde la historia se complica de una manera que muy pocos entienden. Cuando Estados Unidos hizo la acusación, la respuesta de México fue inmediata y contundente. Rubén Rocha Moya no será extraditado, ni será arrestado, ni nada. La presidenta Claudia Sheinbaum salió públicamente a defender la presunción de inocencia de Rocha Moya. Dijo que era un ataque a la soberanía mexicana. Dijo que no hay evidencia que justifique una detención. Y lo que es más importante, colocó a Rocha Moya bajo el paraguas de protección presidencial. Eso significa que cualquier acción en su contra tendría que pasar por el gobierno federal mexicano, que simplemente no va a suceder. Ahora piensa en lo que acaba de pasar. Un gobernador es acusado de narcotráfico por la fiscalía más poderosa del mundo. La respuesta mexicana no es investigar internamente, no es despedir al gobernador, no es ni siquiera hacer una investigación superficial. La respuesta es defenderlo, protegerlo, colocarlo bajo blindaje político. Y aquí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿qué está pasando realmente en el corazón del poder mexicano? Las acusaciones estadounidenses no son solo contra Rocha Moya. También hay 9 acusados más, funcionarios estatales supuestamente cercanos a él. Y según documentos judiciales que circulan, hay evidencia de que Rocha Moya habría permitido deliberadamente que el crimen organizado operara libremente en Sinaloa, siempre y cuando no interrumpiera la paz que él necesitaba para gobernar y aparecer como un político legítimo. Esto es lo que llamamos en círculos de seguridad un acuerdo implícito. El gobernador deja que el crimen opere. El crimen mantiene cierto nivel de violencia, manejable. Y la fachada de gobierno democrático se mantiene intacta. Sinaloa, para quien no lo sabe, es el estado del que surgieron los cárteles mexicanos más peligrosos de la historia.
Es la cuna del narcotráfico en México, y en los últimos años, Sinaloa ha estado destrozado por violencia, miles de muertos, desapariciones masivas, una guerra entre grupos criminales que ha alejado a la población en un estado de pánico constante. Entonces, cuando un gobernador dice que está controlando la situación, cuando dice que está trayendo seguridad, la pregunta obvia es, ¿con quién está negociando esa seguridad? ¿A quién le está dando concesiones a cambio de que la violencia no sea aún peor? Las acusaciones estadounidenses sugieren que esa respuesta es el Mayo Zambada, que Rocha Moya llegó a un acuerdo con uno de los mayores narcotraficantes del mundo para que controlara el Estado a cambio de no interferir en sus operaciones, y lo que hace esto tan extraordinario, tan vergonzoso, es que mientras todo esto supuestamente sucedía, Rocha Moya estaba apareciendo en televisión, en mítines, en eventos públicos, como un gobernador legítimo que servía al pueblo. Estaba recibiendo presupuestos federales, estaba dirigiendo recursos del Estado, estaba tomando decisiones que supuestamente beneficiaban a la población, cuando en realidad, según los fiscales estadounidenses, estaba negociando con narcotraficantes. Pero esperemos un momento, porque aquí hay algo más profundo que simplemente un gobernador corrupto. Si lo fuera México habría actuado si fuera un acto aislado de corrupción, individual ya lo habrían removido. El hecho de que Rocha Moya tenga protección presidencial, el hecho de que la administración Sheinbaum saliera a defenderlo públicamente, sugiere algo mucho más complicado. Sugiere que hay alguien importante dentro del gobierno federal que confía en Rocha Moya, que cree que su permanencia en el cargo es necesaria, que prefiere tenerlo adentro donde pueden controlarlo, que removerlo y crear un vacío de poder que podría llevar a algo peor. Esto es pura teoría política, pero en la arena de la seguridad en México la teoría política es con frecuencia la única verdad disponible, porque los hechos, los documentos duros, nunca se publican completamente. Lo que sabemos es lo que el gobierno decide decirnos. Y el gobierno mexicano ha decidido que Rubén Rocha Moya es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, y también ha decidido que no va a demostrar nada en lo contrario. Ahora, hay un elemento adicional en esta historia que es absolutamente crítico. Estados Unidos ha amenazado con acciones unilaterales si México no actúa. Esto significa que si la Fiscalía estadounidense considera que México está protegiendo a criminales, podría haber operaciones de fuerzas especiales estadounidenses en territorio mexicano. Algo que violaría la soberanía mexicana, pero que Estados Unidos ha justificado cuando la corrupción es lo suficientemente grave. Esto ha sucedido antes, en los 80 y 90, y hay indicios de que podría suceder de nuevo. Es por eso que México está en una posición tan difícil. Por un lado, cede ante la presión estadounidense y pierde credibilidad política interna. Por el otro, resiste y arriesga una confrontación directa con Washington. Lo que está sucediendo con Rubén Rocha Moya es un espejo perfecto de lo que está roto en la gobernanza mexicana. Es una demostración clara de que el sistema de justicia en México no funciona de manera independiente, de que la política y la criminalidad están entrelazadas de una manera que hace casi imposible distinguir dónde termina una y dónde comienza la otra. Es una historia de un hombre que llegó al pico del poder usando un sistema corrupto y que ahora se beneficia de ese mismo sistema corrupto para evitar la responsabilidad. Pero aquí está lo que realmente debería preocuparnos. Rubén Rocha Moya no es una anomalía, es un ejemplo. Si él está involucrado en narcotráfico mientras es gobernador, ¿cuántos otros funcionarios en México tienen vínculos similares? ¿Cuántos otros políticos están haciendo acuerdos implícitos con criminales para mantener sus posiciones? ¿Cuántos otros estados están siendo gobernados por personas que tienen que negociar constantemente con carteles para mantener cualquier apariencia de orden? La respuesta es probablemente muchos, demasiados. Y eso es lo que hace que esta historia sea mucho más que un escándalo de corrupción individual. Es un reflejo de una crisis sistémica, de una realidad en la que la criminalidad organizada ha penetrado tan profundamente en las estructuras del Estado que el Estado mismo se ha vuelto criminalizado. Cuando un gobernador puede ser acusado de narcotráfico y su respuesta es simplemente negar, cuando la presidencia puede salir a defenderlo sin investigación alguna, cuando el sistema de justicia mexicano no puede ni siquiera comenzar a actuar porque falta la voluntad política, entonces sabemos que algo está fundamentalmente roto. Los sinaloenses están pagando el precio de todo esto. Viven en un estado donde la gobernanza es una ilusión, donde la seguridad es negociada con criminales en lugar de garantizada por instituciones, donde un gobernador puede estar al mismo tiempo sirviendo al pueblo y sirviendo a narcotraficantes. Porque ese es el juego en Sinaloa. Eso es lo que se necesita para gobernar en un lugar donde el crimen organizado tiene tanto poder como el Estado. Rubén Rocha Moya ha dicho que es inocente.
Ha dicho que las acusaciones estadounidenses son una venganza política. Ha dicho que va a demostrar su inocencia ante un tribunal. Pero aquí está el problema. No va a haber tribunal. No hay evidencia de que México vaya a permitir que uno suceda. Y eso, en sí mismo, es una declaración de culpa. Porque si realmente fuera inocente, si realmente no tuviera nada que ver con narcotráfico, ¿por qué esconderse bajo protección presidencial? ¿Por qué no permitir que se lleve a cabo una investigación independiente? ¿Por qué no enfrentarse a los acusadores directamente en un tribunal donde la verdad pudiera salir? La respuesta es que porque la verdad, en este caso, probablemente confirmaría exactamente lo que Estados Unidos dice. Y eso es algo que México no puede permitir que suceda. No porque esté protegiendo a un gobernador, sino porque está protegiendo la integridad del sistema entero. Porque si Rocha Moya cayera, si fuera condenado, entonces otras personas empezarían a preguntar dónde más existen estos arreglos, qué otros gobernadores, qué otros funcionarios federales, en qué punto toda la arquitectura del poder mexicano colapsaría. Lo que está sucediendo en Sinaloa no es único, pero es particularmente visible. Es particularmente escandaloso porque ocurre al más alto nivel de gobierno estatal. Es un recordatorio de que en México la línea entre la política y la criminalidad no es simplemente borrosa. A veces es inexistente. Rubén Rocha Moya representa algo más que un caso de corrupción. Representa un sistema que está funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar en algunos contextos. Un sistema donde el poder político se usa para negociar con el crimen organizado. Un sistema donde la presión internacional se absorbe con defensas legales vagas. Un sistema donde la verdad es menos importante que la estabilidad política percibida. Y ese sistema, amigos, no va a cambiar mientras los que se benefician de él sigan siendo los que toman las decisiones. Las acusaciones contra Rocha Moya no van a resultar en una extradición, no van a resultar en un juicio en México, no van a resultar en su remoción. Van a resultar en exactamente lo que ya está sucediendo: declaraciones públicas de inocencia, defensas basadas en la soberanía nacional, y una continuación de la gobernanza de Sinaloa bajo un manto de legitimidad cuestionable, pero oficial. Porque eso es cómo funciona el sistema. Porque los que lo controlan saben cómo hacerlo funcionar. Y mientras todo esto sucede, los ciudadanos de Sinaloa siguen viviendo bajo la sombra de una gobernanza comprometida. Siguen viendo a su gobernador apareciendo en televisión como si fuera una autoridad legítima. Siguen confiando, o tratando de confiar, en un sistema que está, según las acusaciones más serias posibles, siendo operado por alguien que tiene una alianza con narcotraficantes. Es un nivel de cinismo político que es casi difícil de comprender para quienes viven en democracias funcionales. Pero esta es la realidad mexicana, esta es la realidad de Sinaloa, esta es la realidad de Rubén Rocha Moya, un gobernador acusado de narcotráfico que sigue gobernando, un estado que sigue siendo el epicentro del crimen organizado en México, y un gobierno federal que sigue diciéndole al mundo que todo está bajo control. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es esta: ¿hasta cuándo va a permitir la sociedad mexicana que estas historias continúen? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que nuestros gobernantes puedan negociar con narcotraficantes sin consecuencias? ¿Hasta cuándo el cinismo va a reemplazar a la justicia? Esas son preguntas que Rubén Rocha Moya nunca va a responder públicamente. Son preguntas que el gobierno mexicano nunca va a abordar, pero son preguntas que tú necesitas hacerte, porque el futuro del país depende de ello. Depende de que suficientes personas se den cuenta de lo que está pasando, que entiendan que la corrupción no es un evento aislado, que es un sistema que ha capturado a los gobernadores, a los legisladores, a los policías, a los fiscales. Un sistema que está usando a figuras como Rubén Rocha Moya como símbolos vivientes de su poder. Lo que oculta Rubén Rocha Moya es más que simplemente narcotráfico. Es la verdad sobre cómo se gobierna realmente México. Es la verdad sobre cómo el crimen organizado ha ascendido a la élite política. Es la verdad sobre que la justicia, en casos como este, no es una función del derecho sino de la política. Y esa es una verdad que probablemente nunca vamos a escuchar en los medios tradicionales. Pero es una verdad que necesitas conocer. Déjame saber en los comentarios si crees que Rubén Rocha Moya debería ser destituido de su cargo mientras enfrenta estas acusaciones. Suscríbete al canal porque vamos a seguir rastreando esta historia conforme se desarrolla. Y comparte este vídeo con alguien que necesita entender lo que realmente está sucediendo en Sinaloa.